noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida al acto de entrega del Premio Nacional de Literatura 2025, que otorgan la Fundación Corripio Incorporada y el Ministerio de Cultura, galardón que este año ha sido otorgado al escritor Efraín Castillo, narrador, dramaturgo, crítico de cine, arte y literatura, distinguido con varios premios por sus obras en novela, cuento y teatro. En la primera parte del programa de esta noche nos deleitaremos con la presentación artística del grupo de danza contemporánea Link. Link es una coreografía basada en las interacciones, relaciones y situaciones familiares que se viven dentro de una casa y en la sociedad. Explora las relaciones de los miembros de una familia en el interior de un hogar, es decir, en su espacio compartido, en la intimidad, en la cercanía y en los aspectos más sensibles que puede desarrollar una familia a partir de la convivencia. Además, explora el comportamiento de la familia inmersa en la sociedad y cómo quieren ser vistos o tratados. Todas estas exploraciones son a través del movimiento y de los diálogos generados a partir de la reflexión y el análisis de la experiencia misma. Enhorabuena, recibamos con un fortísimo aplauso al grupo de danza contemporánea Link.
Todo escritor, cuando se le reconoce su obra públicamente, se siente satisfecho, se siente que ha cumplido con su deber de escritor, que es que lo que produce, lo que crea, sea conocido y sea reconocido. Recibí ese premio con alegría. A los 84 años, después de más de 60 años de escribir, uno dice, bueno, mi obra trascenderá, mi obra será conocida, será reconocida, mi obra llevará el mensaje que yo deseé a las futuras generaciones. Y yo creo que los premios de una u otra manera ayudan a esa trascendencia. Recibí este premio con mucha alegría, con mucha alegría. Si este premio conlleva, o sea, ayuda a la trascendencia de lo escrito, a la trascendencia de lo producido, es alegre, es inmensamente alegre y lleva hacia esa plenitud que uno busca al escribir. Ahora, lo importante es la trascendencia. Si lo que uno escribe, si lo que el escritor produce no trasciende, ni siquiera los premios sirven de nada. Lo importante es que trascienda lo que se ha escrito. La publicidad ha sido para mí un ejercicio. No es que me ha ayudado en lo que he producido para la literatura, pero me ha ayudado sobre todo en conocer mejor la sinopsis, porque en la publicidad lo que se escribe, lo que se crea, está marcado por un tiempo, por un espacio. Si es en el periódico, por un espacio donde las palabras inciden, y si es a través de la radio y la televisión, el tiempo. O sea, la publicidad me ha ayudado al ejercicio de escribir, pero no me ha ayudado en la literatura, en la creación literaria, porque la creación de la publicidad es una creación eminentemente comercial. Lo que se produce, lo que se escribe, lo que se crea, se lanza al mercado para producir ventas. Mientras que lo que uno escribe no importa que produzca ventas, sino que satisface la inspiración, la evocación del que escribe. La época en que comencé a escribir, que fue a finales de los 50, todavía el dictador Trujillo vivo, fue muy diferente a lo que comencé a escribir a partir del 61 y el 62, donde había una libertad para escribir, para decir lo que uno deseaba expresar. Esa fue una generación, la mía, la de 1960, que vivió parte final de la dictadura, pero vivió también lo que se llama esa transición violenta de Balaguer, Consejo de Estado, triunfo de Juan Bosch en diciembre de 1962, el golpe de Estado a Bosch, luego la revolución. Esos 3, 4, 5 años apretujados en nuestra generación produjeron una serie de emociones, una serie de sensaciones que nos impulsaron a escribir. Ahora, en estos momentos, estoy yo tratando de publicar muchos de los escritos, obritas de teatro. Por ejemplo, mi primera novela, que escribí en el 62, con el título Diario de una sanguijuela, la publiqué en el 2002
con el título de Guerrilla Nuestra de Cada Día, pero es parte de lo que uno vivió en ese lustro tan violento, tan neurálgico y que ha significado tanto para la historia dominicana. Los logros de una producción literaria no tienen que ver con el género de lo que se escribe, sino con la intención con que se hace y cómo llega a los destinatarios de esa producción. Yo comencé a escribir teatro, me fascinaba el teatro. Luego comencé con narrativa corta, novela y finalmente con la poesía. O sea, la producción literaria tiene que ver con lo evocado, con la evocación, con lo que uno siente, con la memoria, con revivir monstruos, con revivir pesadillas que siempre atosigan al que escribe. O sea que todos los géneros para mí son favoritos. Depende del tiempo en que los produzca, en que los cree. A veces en el teatro se dicen cosas que no se pueden decir en la narrativa. En la narrativa las palabras expresan el pensamiento, expresan lo que uno desea. En teatro es el diálogo. O sea que a veces en el diálogo, un diálogo intenso, produce más efecto, más emoción, más sentimiento que una descripción de lo que se desea. O sea, y en la poesía es imagen, la poesía es metáfora, la poesía es uno de los géneros. Bueno, la literatura prácticamente comenzó con la poesía. La misma literatura griega se apoyó en Homero, y desde los sumerios la poesía es la que ha abarcado todo, porque en la poesía prima lo que se llama un sentimiento hondo, un sentimiento profundo que se llama amor. Amor, no solamente amor sexual, deseo sexual, sino amor a la naturaleza, amor a lo que se ve, amor a la vida. O sea, los géneros, como dije anteriormente, dependen del estado de ánimo y de la evocación del momento. Ese poema se lo dediqué yo a la generación del 60 y a uno de los personajes emblemáticos de esa generación, que fue Miguel Alfonseca. Ese es un poema que cuando lo escribí lloré, me reí, rememoré tantos momentos intensos que vivimos desde el 1961 hasta finalizada la revolución, cuando nos sentimos frustrados porque no alcanzamos el objetivo de restituir la Constitución de Juan Bosch. Yo nunca he podido recitar un poema mío, definitivamente. ¿Por qué? Porque lo sentiría de nuevo. Es más, cuando yo escribo un poema, antes de editarlo, yo cada vez que lo leo, lo corrijo. O sea que lo edito, le pongo cosas que se me había olvidado decir. Y cuando recito, creo que estoy haciendo lo mismo, que me ha faltado, o sea, me han faltado palabras, me han faltado metáforas. O sea, es imposible para mí recitar algo mío, definitivamente. Mi mensaje ha sido siempre que lean, que lean, que lean y que corrijan lo que escriben. Uno de los errores fundamentales de las nuevas generaciones es que a través de lo fácil, de lo cómodo que es navegar a través de Google, navegar a través de las redes, qué facilidad, o sea, y entonces se atolondran, se llenan de ideas y se deshacen
en ese huracán de ideas que les penetra. Mientras que si leen, lo que leen penetra más, se queda más. O sea, se archiva mejor en el cerebro. Lean, y después que lean, escriban, y después que escriban, corrijan. Bueno, pues otro aplauso para esta lección de vida de nuestro Gran Premio Nacional de Literatura 2025. Antes quiero solicitar otro aplauso para la compañía de danza contemporánea de nuestro país, su coreografía, su obra, su ballet, Link, presentado esta noche hermoso, coreografiado por Daimé del Toro y bajo la dirección de Edmundo Poy. Una vez más, un aplauso para ellos, otra gran posibilidad de ver nuestro arte y nuestra danza en el Teatro Nacional. Damos inicio a la segunda parte del programa de esta noche. Nos acompañan en este día tan memorable don Roberto Ángel Salcedo Sanz, ministro de Cultura de República Dominicana. Doña Ana Corripio de Barceló, miembro de la Fundación Corripio. Por supuesto, el galardonado de esta noche, don Efraín Castillo, gracias por acompañarnos. Don Freddy Ortiz, que nos presentará hoy al galardonado, gracias también por estar acá. Don José Alcántara Almanzar, asesor de la Fundación Corripio Incorporada, gracias poeta. Don Juan Daniel Balcácer, asesor de la Fundación Corripio, y don Carlos Beitía, director general y artístico de este Teatro Nacional. Recordar la junta directiva de la Fundación Corripio, que preside don José Luis Corripio Estrada. Le acompañan en la junta directiva doña Ana María Alonso de Corripio como vicepresidenta, doña Lucía Corripio de González, secretaria, don Manuel Corripio Alonso, don José Alfredo Corripio Alonso y doña Ana Corripio de Barceló, vocales, y don Julio César Castaño Guzmán, también vocal. Don Jorge Tena Reyes, asesor fundador de esta Fundación Corripio Incorporada, don José Alcántara Almanzar, asesor, y don Juan Daniel Balcácer, asesor. Para ellos también otro fuerte aplauso esta noche. De acuerdo con el artículo 2 del decreto presidencial número 383-16 del 27 de diciembre de 2016, el jurado calificador está integrado por los rectores de las siguientes universidades nacionales: la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la Universidad Central del Este, la Universidad Católica de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y junto a ellos los 6 rectores de las mencionadas universidades, complementando este jurado para escoger el Premio Nacional de Literatura, conformado por el ministro de Cultura, el director de la Academia Dominicana de la Lengua y un representante de la Fundación Corripio Incorporada. Presentes en la sala Carlos Piantini de este Teatro Nacional Eduardo Brito, todos los miembros de la directiva de la Fundación Corripio Incorporada, los miembros del jurado que otorgó el premio
de este año 2025, representantes de las universidades, instituciones culturales, escritores, artistas, intelectuales, todos, familiares y amigos del galardonado, así como un numeroso público interesado al que agradecemos sobremanera su presencia esta noche. A seguidas escucharemos las palabras de don José Alcántara Almanzar, asesor de la Fundación Corripio Incorporada. Noches, señor Roberto Ángel Salcedo Sanz, ministro de Cultura, señora Ana Corripio de Barceló, por la Fundación Corripio, señor Efraín Castillo, Premio Nacional de Literatura 2025, señor Freddy Ortiz, quien hará la semblanza del galardonado, señor Juan Daniel Alcácer, asesor de la Fundación, señor Carlos Beitía, director general del Teatro Nacional Eduardo Brito. Señoras y señores, los caminos que llevan a un autor al reconocimiento público pueden ser largos y escarpados, pero nunca imposibles, si están sustentados en la inteligencia cultivada, la disciplina y el trabajo tenaz y sistemático que conducen a la anhelada cima. Esta noche, ante la respetable audiencia que nos acompaña, la Fundación Corripio Incorporada y el Ministerio de Cultura entregan el Premio Nacional de Literatura 2025 a Efraín Castillo, una figura sobresaliente de la generación del 60, una promoción de la que emergieron tantos talentos de primera que todos añoramos, como Marcio Veloz Magiolo, René del Risco Bermúdez y Miguel Alfonseca, entre otros notables artífices de la palabra. Efraín nació como creador en esa recordada generación. Es un escritor de indudable erudición y versatilidad que ha publicado algunos de los textos fundamentales del último medio siglo. Su elección como ganador este año era un reclamo colectivo a gritos desde hace tiempo y ha sido recibida con el beneplácito de la comunidad literaria del país. Efraín Castillo viene a enriquecer con su presencia las filas del máximo galardón literario que se confiere en la República Dominicana cada año a una figura notable de las letras nacionales, algo que enorgullece a don José Luis Corripio Estrada, don Pepín, presidente de la Fundación Corripio, así como a su familia y sus asesores, no solo como generoso mecenas por todo el alcance de su aporte en tantas áreas de la cultura, sino por el ejercicio de un liderazgo admirable, caracterizado por su sabiduría y su templanza, cual Don Quijote de hoy, lidiando con los molinos de viento de nuestro medio literario y artístico, a menudo diezmado por la pequeñez y la incomprensión. Queremos reconocer por eso esta noche la responsable labor del jurado que otorga el galardón y su empeño para que el Premio Nacional de Literatura conserve el prestigio que alcanzó en sus mejores tiempos y que lo hace tan codiciado entre sus eternos aspirantes. Hace más de 40 años, a raíz del premio otorgado a la primera novela de Efraín en 1982, Currículum, el síndrome de la visa, quien les habla escribió un artículo sobre esa obra, que al releerlo para las palabras de esta noche, le pareció que aún conserva su validez. Allí decía, entre otras cosas, pocas veces en la novelística dominicana un autor había realizado un escrutinio tan exhaustivo de la vida del país durante las últimas décadas. Currículum es una novela en la que los dominicanos de hoy se reconocerán. Desde entonces, nuestro autor no ha hecho más que publicar y ascender con paso firme, concentrado en su obra y desentendido
de las minucias y trifulcas cotidianas de nuestros literatos, con obras innovadoras y muy esperadas en poesía, narrativa, teatro, crítica y ensayo, aparte de su intensa actividad como publicista, en la que es toda una autoridad, y sus puntuales artículos en el Vespertino El Nacional, algunos de ellos verdaderas piezas de antología, como la carta que le dedicó hace solo unas semanas al gran poeta sorprendido Franklin Mieses Burgos. Antes de concluir, añadiré algo más, porque creo advertir cierto paralelismo en las motivaciones creadoras de dos escritores que son como antípodas. Por un lado, nuestro laureado Efraín Castillo, y por otro, la notable narradora norteamericana Katherine Ann Porter, ganadora del premio Pulitzer por su novela La nave del mal, también llevada al cine. Voy a citar lo que ella respondió en una entrevista, luego incluida en el conocido libro El oficio de escritor. ¿Decía usted, le preguntaron, que nunca se propuso hacer una carrera de la literatura? Y ella respondió, yo nunca he hecho una carrera de nada. ¿Sabe usted? Ni siquiera de la literatura. Empecé sin nada, excepto una especie de pasión, un deseo impulsor. No sé de dónde venía y no sé por qué, o por qué he sido tan obstinada en ese sentido que nada pudo desviarme. Eso pasa con Efraín Castillo, un auténtico apasionado de la literatura que la ha convertido en la razón de ser de su vida. A fin de cuentas, la escritura creativa encierra un misterio que nunca podremos descifrar, aunque lo intentemos una y otra vez. Muchas gracias. Don José Alcántara Almanzar, asesor de la Fundación Corripio Incorporada. A continuación, cedo la palabra al señor Roberto Ángel Salcedo Sanz, ministro de Cultura de la República Dominicana, a propósito de este premio que se otorga hoy, Premio Nacional de Literatura 2025, a don Efraín Castillo. Distinguidos señores de la Fundación Corripio, miembros del jurado, señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, para quien pido un fuerte aplauso en la noche de hoy, amigos de la prensa, señoras y señores, amantes de las letras, es un honor dirigirme a ustedes en una noche tan especial para la cultura de nuestro país. Nos reunimos para entregar el principal galardón de las letras dominicanas y para reconocer a un escritor que ha sabido plasmar en sus obras la esencia de nuestra identidad y los desafíos de nuestro tiempo. Durante décadas, la Fundación Corripio, en alianza con el Ministerio de Cultura, han asumido el compromiso con esta premiación que constituye un referente en el ámbito cultural dominicano. Es propicia la ocasión para, en nombre del sector oficial cultural, expresar un profundo agradecimiento al señor José Luis Corripio Estrada, Don Pepín, cuyo patrocinio y colaboración incondicional y sistemática han sido pilares esenciales durante todos estos años. Tribútenmele un fuerte aplauso a Don Pepín. Nuestro reconocimiento, cariño y respeto de siempre. Desde su creación, el Premio Nacional de Literatura, instituido mediante el decreto número 72-18, ha tenido como objetivo reconocer una trayectoria de excelencia, creatividad y rigor en el ámbito de la literatura nacional, honrando a escritores que han dejado una huella indeleble en una rica diversidad de géneros y estilos. Este premio no es solo un reconocimiento a la trayectoria de un escritor, sino también una reafirmación del valor de la literatura como expresión artística y como herramienta de transformación social. El apóstol José Martí hablaba de acercarse a la vida como objetivo de la literatura, ya para inspirarse en ella, ya para reformarla. La literatura implica la creación de conciencia y de capacidad para reflexionar
y compartir una posición de pertenencia y compromiso. Es parte de esa ruta de construcción individual y social que se revela en múltiples formas de sentir, pensar y actuar en individuos, en grupos sociales y comunidades. Constituye una vía idónea para acceder a la cultura y es también una ventana que nos refleja en otros mundos, que a su vez posibilita el desarrollo de cualidades creativas para conformar un universo de saberes. La literatura permite reafirmarnos y vincularnos a un espacio, a una historia, y nos hace sentir orgullosos de lo nacional para así ser mejores dominicanos. En esta edición, el jurado ha tenido la difícil tarea de elegir a un escritor entre un grupo de extraordinarios creadores. Tras un exhaustivo análisis de propuestas, ha decidido otorgar el Premio Nacional de Literatura al destacado escritor Efraín Castillo, para quien tributamos otro fuerte aplauso. Efraín Castillo es un creador polifacético, ha abarcado la narrativa, el teatro, la poesía, el ensayo, la crítica de arte, la crítica de cine y la publicidad. En todos estos géneros se ha caracterizado por su profundidad, originalidad y compromiso con la realidad social. Ha abordado temas fundamentales como el poder, la justicia social, la migración, la memoria, la creación y el paso del tiempo. En cada una de sus obras, Efraín Castillo nos muestra su capacidad para crear personajes memorables, para construir tramas y utilizar el lenguaje de manera exquisita y efectiva. Con escritores como Efraín, la literatura dominicana crece y se fortalece, estimulando la chispa de creatividad, el conocimiento y el talento, al tiempo de convidarnos a cuestionar, a reflexionar y a soñar. En nombre del gobierno del presidente Luis Abinader y del pueblo dominicano, me siento altamente honrado de entregar, conjuntamente con la Fundación Corripio, el Premio Nacional de Literatura 2025 a Efraín Castillo. Felicidades y enhorabuena. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo Sanz. Y para conocer un poco más de la trayectoria, de la vida, del que ya hemos escuchado, es poeta, es articulista, mercadólogo, publicista, me place muchísimo invitar ahora a don Freddy Ortiz. Buenas noches. Asistimos esta noche al acto de entrega del Premio Nacional de Literatura 2025. Pero es bueno que se sepa, por si no lo saben, que todos los sectores culturales e intelectuales del país están de fiesta desde que se supo que ese premio había sido otorgado a Efraín Castillo. Escribir una semblanza de Efraín Castillo es cosa fácil para cualquiera que pueda hurgar en la internet. Ahí está casi todo, casi todo. Pero resulta más fácil para quien ha sido su alumno y desde 1968 testigo del nacimiento de muchas de sus obras, en especial los ensayos de publicidad. Acudimos a la Antología Mayor de la Literatura Dominicana siglos XIX y XX de la Fundación Corripio Incorporada para tomar algunos datos que nos ayudarán a complementar esa semblanza. Efraín Castillo nació en Santo Domingo el 30 de octubre de 1940. Narrador, dramaturgo, publicitario, crítico de cine y literatura. Ha ejercido exitosa y simultáneamente
las carreras de publicitario y escritor. Su presencia en las letras nacionales se inició en la década crucial de los 60, cuando numerosos jóvenes universitarios que andando el tiempo se convertirían en artistas y escritores representativos de su generación, se enfrentaron a las viejas estructuras de pensamiento con nuevas propuestas estéticas y literarias. Su obra, siempre provocativa e innovadora, es un intento de interpretación de la vida urbana contemporánea, una auscultación inmisericorde de la idiosincrasia nacional, desde la ominosa etapa de la dictadura trujillista hasta nuestros días. En sus novelas y cuentos encontramos una penetrante mirada con la que intenta conjurar nuestras miserias. Fue galardonado en los concursos que organizaba el grupo La Máscara en los años 60, primero con el cuento Consígueme la náusea, Matilde, 1967, y luego con Inti Guamán o Eva Again, 1968. En las décadas de los 70, 80 y 90 fue galardonado repetidas veces en los premios de Casa de Teatro y otras agrupaciones culturales. Ha obtenido el Premio Nacional de Novela en 2 ocasiones, en 1982 con Currículum, El Síndrome de la Visa, y en el 99 con El Personero. También obtuvo el Premio Nacional de Cuento en el 2001 con Los Ecos Tardíos y el Premio Nacional de Teatro 2003 con Los Inventores del Monstruo y en 2016 con Los Coberos del Reino. Muchos de sus cuentos figuran en las principales antologías dominicanas de ese género. Tiene publicados 21 libros y junto a su obra narrativa y teatral ha realizado una decisiva contribución en la publicidad, disciplina en la que es toda una autoridad en nuestro país. ¿Cuáles son las obras publicadas por Efraín Castillo? Género novela. Currículum, El Síndrome de la Visa, editora Taller, Premio Anual de Novela 1982. Inti Guamán o Eva Again, editora Taller 1983. El Personero, editora Taller, Premio Anual de Novela 1999. Guerrilla Nuestra de Cada Día, editora Cole 2002. Testosterona Split, editora Isla Negra de Puerto Rico, Premio Anual de Novela 2023. Género cuento, Rito de Paso y otros cuentos, editora Taller 1985. Los Ecos Tardíos y otros cuentos, Premio Nacional de Cuento 2002. Cuentos Reunidos, antología de la editora nacional 2014. Género teatro, Viaje de Regreso, impresora La Isabela 1968. La Cosecha, editora Taller 1983. Los Lectores del Ático, editora Taller 1993. Los Inventores del Monstruo, Premio Anual de Teatro 2000, Casa de Teatro 2004. Los Coberos del Reino, Premio Anual de Teatro 2016. A Espaldas de Jacob, editorial Isla Negra de Puerto Rico 2023. 4 dramas breves, editora Cedivil 2024. Confín del Polvo, editora Taller 1994. Ese es el género poesía ya. Canto a Hiroshima y otros poemas, editorial Isla Negra, Puerto Rico 2023. En ensayo, Pulso Publicitario sobre Publicidad Dominicana, editora Taller 1979. La especificidad publicitaria y su adaptación al entorno social, editora Taller 1983. Publicidad imperfecta, editora Taller 1985. Oviedo, Trascendencia habitual de una historia, editora Amigo del Hogar 1988. El discurso simbiótico de la publicidad dominicana, editora Taller 1993.
Los años de la arcilla, entrevista a Efraín Castillo por Pedro Mena, 2005. Oviedo, El esplendor del mural, editorial Corripio, 2014. Breve historia de la publicidad dominicana, editorial Santuario, 2017. Libro cuyo prólogo tuve el honor de ser el prologuista. Escalera de colores, editora Vaz, 2020. Conversación con Efraín junto al doctor Eugenio García Cuevas, editorial Isla Negra, 2024. He aquí solo 27 de las muchas sólidas columnas que sostienen los méritos que de este premio que hoy recibe Efraín Castillo. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a don Freddy Ortiz. Gracias mil. De inmediato invitamos a doña Ana Corripio de Barceló, miembro de la Fundación Corripio Incorporada, y al señor Roberto Ángel Salcedo Sanz, ministro de Cultura, a hacer entrega formal del diploma y de un cheque por valor de 2 millones de pesos al escritor Efraín Castillo, Premio Nacional de Literatura 2025. En el centro. El veredicto del jurado dice, y cito textualmente: el jurado del Premio Nacional de Literatura versión 2025, en cumplimiento del decreto presidencial que instituye este premio, reunido en el Salón de Actos de la Fundación Corripio Incorporada el 27 de enero de 2025, en el marco de la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, nuestro ilustre padre de la patria, ha resuelto a unanimidad otorgar el galardón a Efraín Castillo por su larga y fecunda trayectoria literaria como miembro de la generación del 60 en narrativa, poesía, dramaturgia, crítica de arte y sus indiscutibles contribuciones al quehacer intelectual desde la prensa escrita, donde permanece activo. Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los 27 días del mes de enero de 2025. Enhorabuena, felicitaciones al Premio Nacional de Literatura 2025. Bravo. Y después de tantos aplausos y de recoger su pergamino, toca escucharlo a un hombre de la palabra y las letras. Recibamos a nuestro Premio Nacional de Literatura 2025, Efraín Castillo. No se aburran con esto. Doña Ana Corripio de Barceló, don Roberto Ángel, ministro de Cultura, miembros del jurado, público, amigos que están aquí conmigo. La literatura como discurso de vida. La fuente original del lenguaje y del conocimiento no está en la lógica, sino en la imaginación. Friedrich Nietzsche. En una calurosa mañana de las vacaciones del 1951, ¿cuánto tiempo, Dios mío?
mi amigo Gianni Jarutian y yo nos dirigíamos hacia la fuente de agua que forma el balneario de La Toma, distante a unos 6 kilómetros de San Cristóbal. Este afluente del río Nigua fue el primer río represado por los españoles en el Nuevo Mundo en 1520 y servía hasta hace poco de acueducto para San Cristóbal y las poblaciones vecinas debido a la pureza y rico contenido mineral de sus aguas. Como La Toma se encontraba dentro de los terrenos de la Hacienda Fundación, Trujillo la convirtió en una piscina privada, aunque la ciudad de San Cristóbal y todo el país podían tener acceso a ella con el permiso de la autoridad provincial. Yo contaba entonces con 10 años y mi amigo Gianni con 8. A mitad de camino entre La Toma y San Cristóbal, Trujillo había construido en 1940 una residencia campestre a quien todos apodaron La Caoba, levantada al pie de una colina rodeada de árboles. Frente a La Caoba se erigió un puesto militar para proteger la residencia y al acercarnos al puesto militar, Gianni y yo vimos pasar por nuestro lado un carro que aminoró la marcha y luego se detuvo frente a nosotros y ambos nos miramos asustados cuando el vehículo dio marcha atrás y llegó muy junto a donde estábamos. Al detenerse frente a nosotros, observamos en el asiento trasero al hombre que veíamos pasar a menudo por la avenida Constitución de San Cristóbal y al que todos llamaban el jefe. El rostro de Trujillo resplandeciente bajo un sombrero de palma toquilla, cuyas alas se movían nerviosas con la brisa, se volvió hacia nosotros y su boca se abrió, brotando de ella 3 palabras que sonaron aflautadas, poderosas, como articuladas para despertar temor. ¿A dónde van ustedes?, preguntó Trujillo. Y Gianni y yo nos asustamos. Gianni me miró asustado como pidiéndome que fuera yo quien contestara la pregunta. Vamos a La Toma, señor, respondí, observándonos de arriba hacia abajo. Trujillo comprendió que no éramos 2 huérfanos, ni que estábamos allí para hacer daño, por lo que el hombre más respetado y temido del país percibió que esos 2 niños con trajes de baño en sus manos decían la verdad. Entonces, esbozando una sonrisa que más bien parecía un rictus de aprobación, de benevolencia, nos preguntó por nuestros padres. ¿De quiénes son hijos ustedes?, preguntó como para que soltáramos el miedo que nos envolvía. Yo soy hijo del capitán Castillo y él de Jack Jarutian, el hijo de Miss Mary, la profesora de inglés de San Cristóbal. Casi sonriendo, Trujillo volvió a mirarnos de arriba hacia abajo y lanzó como un torpedo. Oigan,
si van a tumbar y comer mangos, no dejen las semillas en los potreros para que mis vacas no se ahoguen. Y entonces ordenó a su chofer que prosiguiera la marcha. Aquel día del encuentro con Trujillo, ni Johnny Jarutian ni yo nos bañamos en la toma. ¿Para qué? Si estábamos muertos de miedo y deseosos de regresar a nuestros hogares. Johnny me detalló después que su madre no le dio mucha importancia a lo acontecido y yo le confesé que la mía no me había creído. ¿Cómo? Se sorprendió Johnny, que no te creyó. No, Johnny, no me creyó. Lo que Johnny no sabía era que mi madre se había acostumbrado a mis invenciones constantes, a una manía que vivía en mí y me impulsaba a inventar historias, a contar cosas que se incrustaban en mi mente, ya fuera de noche, mientras soñaba, o cuando en mis momentos de soledad me transportaba a lugares fantásticos, teñidos de colores brillantes y enmarcados de orlas doradas. Esa manía, esa costumbre al parecer había nacido conmigo y se fortalecía con la lectura constante de los libros de la biblioteca de mi abuelo, Alberto Arredondo Miura, heredada por mi madre y la que tras las constantes mudanzas debido a los traslados de mi padre se alojaban en múltiples baúles en la habitación que yo ocupaba. Luego, esa manía se alimentó con paquitos, esos cómics que vendían en forma de revistas o se insertaban en el diario favorito de aquella época, El Caribe. En mi infancia, al narrar algo, inventaba historias y me hacía cómplice de lo narrado, porque narrando me divertía y me convertía en Superman, en Mandrake el mago, y podía cabalgar sobre el caballo del fantasma o hacerme invisible a pleno día. Pero también me convertía en los maravillosos personajes de Dickens o en el lobo de Caperucita. Me transfiguraba en un enanito de Blancanieves o en Hansel, el hermanito de Gretel. Me transfiguraba emulando a los hermanos Grimm y por eso los imitaba. Narrando, debo confesarlo, me transportaba en otro, en el sujeto de lo narrado, y podía combatir las injusticias del mundo, porque sospechaba que el país estaba plagado, tal como hoy, no solo de injusticias, sino de prepotencias, de presunciones, de odios y de crímenes. Para mí, narrar era ser libre, ser héroe o antihéroe. Y por esa manía que me hacía cómplice de un mundo fantástico y me ataba constantemente a la invención de ficciones, mi madre confundió el episodio de Trujillo con lo que ella consideró que era otra de mis mentiras, otro de mis escapes a un mundo ajeno, donde en mi imaginación bullían hadas, superhéroes y conquistas. Sí, por eso mi madre no me creyó que hubiera hablado con Trujillo y me obligó frente a una virgencita de la Altagracia a jurar que sí, que era cierto que yo había hablado con el jefe. Cuando en 1952 San Cristóbal estrenó el Instituto Politécnico Loyola, el profesor Batista,
que viajaba diariamente desde Baní hasta la academia, descubrió en mí esa manía que me dominaba y en uno de los recreos se acercó a mí y me preguntó: Castillo, ¿por qué cuentas tantas historias falsas? ¿Por qué inventas episodios inexistentes en las conquistas de Alejandro Magno y Julio César? Y mi respuesta fue sincera: no las invento, profesor Batista. Ellas están en mí, en mi mente, y no las puedo dominar. Al escuchar mi respuesta, el profesor Batista sonrió y me conminó a que le escribiera una de las historias que bullían en mi imaginación. Y ese fue el nacimiento de llevar al papel y escribir las invenciones de mi mente. A partir de entonces, comencé a escribir en cuadernos los mundos ficticios que desfilaban por mi cabeza. Y al escribir, también descubrí que podía dominar los argumentos, que podía dirigir las palabras desde delante hacia atrás y combinar verbos y, descansando los sustantivos sobre tropos increíbles, podía ajustar las historias y fortalecer las proezas de los héroes y transformar las situaciones dramáticas en hilarantes y las trágicas en festivas. Al volcar en el papel las ficciones, daba salida a mis demonios a través de la catarsis y una tranquilidad motivada por la certeza de que la ficción que habitaba en mi cabeza fluiría a través de la escritura, selló el empleo fonético de aquellas mentiras y las convirtió en narraciones, en literatura. Leyendo biografías de escritores, de músicos, pintores y filósofos, me enteré de que yo no era un caso aislado en mi manía de narrar, porque ese hábito instintivo también impulsaba a Isaac Asimov a encerrarse en espacios cerrados donde laboraba 8 horas al día, los 7 días de la semana, produciendo una media de 35 páginas diarias que solo revisaba para no perder el tiempo. O cuando esa manía de narrar, lástima que por un tiempo tan reducido llegaba hasta Juan Rulfo y lo empujaba a escribir donde aconteciera, haciéndolo en papelitos de colores que luego pasaba a cuartillas para ordenarlo todo. La manía de narrar, desde aquella memorable escritura registrada en la historia, escrita por Gilgamesh en el siglo XVII a.C., ha sido la bujía, el aliento que lacra ese tercer discurso que también definió Pierpaolo Pasolini y que los griegos, Aristóteles entre ellos, se atrevieron a llamar locura poética, éxtasis y arribo temporal al mundo verdadero. Sí, fue la manía de narrar lo que me llevó en 1982 a convertir a Beto Pérez en el personaje principal de un episodio histórico que me atormentaba. La frustración revolucionaria por la derrota de Abril, así como los destinos de sus héroes y la quiebra de aquellos sueños redentores.
esa manía de narrar, ese hábito impulsivo, convirtió los mitos que me acechaban, los marasmos y encrucijadas que me espantaban en palabras situadas y aposentadas en relatos, en dramas e inclusive en anuncios publicitarios. Cuando la creatividad entonces, en ese tiempo, se vendía en botica y ahora en internet. Así convertí mi manía de narrar en una especie de capa enmascarada en sí misma, domesticando lo que Georgi Lukács enunció como la cierta dispersión de una copresencia de instantes irrelatados, sobre todo cuando la negación de mis sueños se aferraba como esencia, como pudor o como melancolía y exorcismo al momento de los grandes empujes y cambios de las fuerzas sociales que movían al país, y entonces unía quimeras y realidades deliradas y espasmos de goces con el discurso inexorable de la historia. Muchas gracias. Aplausos una vez más para don Efraín Castillo, Premio Nacional de Literatura 2025. Agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, al presidente del Senado, a todos los invitados especiales familiares que nos han acompañado esta noche. Gracias y que Dios les bendiga siempre.